Javier, tengo que reconocer que si algo bueno tiene esta tarde es poder charlar contigo de un libro como Ostras, ¿no? Los Guardianes del Prado. Gracias, Fernando. Pues para mí es un placer estar aquí contigo. Porque además es de esos libros que son un descubrimiento y que ese descubrimiento gusta preguntar más sobre él, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, tu anterior novela, Las tres vidas del pintor de la luz, Sí. ¿tiene algo que ver para que hayas escrito este libro? Pues mira, ¿Te abrió las puertas a las pinturas, a las obras de arte? es todo un poco, fíjate, yo soy de Valencia, he vivido toda la vida en Valencia y me imagino pues que como las personas que viven o algunas personas que viven en su ciudad, pues que le gusta investigar, le gusta saber cosas que han pasado en su ciudad y demás. Yo no he sido toda la vida consciente de que Sorolla era universalmente conocido. Lo he sido con el tiempo, al saber dónde están sus obras, que cuando subastan una obra de él, qué precios alcanzan y tal. Y entonces llega y dice, ostras, este pintor que era de Valencia, que tenemos alguna obra suya al lado de casa y tal, resulta que en Sotheby's o en Christie's o tal, están subastando cuadros de él por 2 millones de euros, 3 millones de euros, algo tiene. Y entonces es cuando yo empecé un poco por gusto, empecé a investigar sobre Sorolla. Y entonces me di cuenta que ese Sorolla que todo el mundo conoce, de playas, de sol, de arena, de bueyes arrastrando barcas, de velas y tal, Sorolla no se levanta un buen día y empieza a pintar eso. Sorolla tiene una búsqueda de un estilo. Y esa búsqueda de un estilo es un camino de callejones sin salida, de muros infranqueables, que él mismo se va retirando hasta que va a encontrar... Y me pareció apasionante su historia de juventud. Yo no soy historiador, yo soy economista, yo no soy historiador. Entonces digo, si yo escribo un libro sobre el proceso de búsqueda de un estilo de Sorolla, no voy a aportar nada mejor que lo que aportan ya los historiadores del arte, la gente que ha estudiado su obra. Pero puede ser una excusa para generar una ficción y que los lectores, además de disfrutar con esa ficción, puedan encontrar o puedan reconocer esa búsqueda del estilo de Joaquín Sorolla. Entonces es cuando fragué esa ficción de un cuadro que aparece en la actualidad, que hay dudas sobre su autenticidad de Sorolla y tal, y era una excusa para ir entrelazando actualidad con pasado y contar esa búsqueda de un estilo. Yo tengo cositas apuntadas en rojo, ¿no?, de cosas de Valencia que siempre me han interesado, que algún día me gustaría contarlas, y la estancia de los cuadros del Prado en Valencia era una de ellas. Pero puestos a contar la estancia de los cuadros del Prado, creo que también es interesante la salida de los cuadros del Prado de Madrid, las vicisitudes que se viven en todo ese recorrido, pero volví a lo mismo. Yo no soy historiador, no voy a aportar nada mejor que otros grandes profesionales ya han hecho. Lo único que yo puedo aportar es añadirle una historia de ficción que pueda resultar emocionante, emocional, que contenga los elementos con todos los respetos, esos elementos que yo encontré en La sombra del viento, en Dime quién soy, en El tiempo entre costuras, amor, venganza, celos, arcos de transformación de personajes. Y puedo contar esa estancia de los cuadros en Valencia, pero a través de una novela de aventuras. Yo esto lo considero, para mí es una novela de aventuras. Y he descubierto, ya lo descubrí con Sorolla, que contar nuestras cosas o determinados hechos históricos de esta manera, o sea, añadiéndole ficción que resulta atractivo un poco para todo tipo de lectores, me hace sentirme a mí muy a gusto también. Yo vivo esas aventuras también y me satisface mucho. Ahora estoy escribiendo ya la próxima novela y viene a ser lo mismo, es decir, arte, historia, ficción, dos tiempos, porque me siento muy a gusto con eso, Fernando. Entonces, ¿qué te hace escribir esta historia? El detonante es... los cuadros han estado en Valencia. Conocer que los cuadros estaban en Valencia. Sí, es como si... Perdona, fíjate, que tú vivas al lado de la Maestranza y que resulta que en la Maestranza hubieran estado guardadas las meninas, que te parecería increíble porque pasas todos los días por ahí. Pues es lo que me pasó a mí, es que yo caminé todos los días por aquí y aquí estuvieron la familia de Carlos IV, los fusilamientos del 3 de mayo, que hay que viajar a Madrid, y estuvieron aquí, con todo lo que conllevaba. Si no me equivoco, la parte real es el traslado de los cuadros a Valencia
y el resto es ficción, ¿no? O bueno, o una hipótesis. Pues mira, yo no soy historiador, la parte real es la del traslado de los cuadros, que he tratado de ser absolutamente fidedigno. Evidentemente, no haciendo un trabajo final de carrera sobre eso, no haciendo un desarrollo, sino cogiendo a lo mejor aquellos hilos argumentales que me venían bien para la novela. Pero para mí era muy importante que fechas, lugares, personajes reales y tal, estuvieran en ese sitio, en esa fecha, y contarlo de una manera fidedigna. Es real también el misterio del tesoro del Vita, eso es absolutamente real, que eso es todavía aún más desconocido que el propio traslado de los cuadros. Que si has leído la novela, pues has visto. Es una historia absolutamente real, pero esa historia absolutamente real es la que me da la palanca para meter la ficción. Han desaparecido esas monedas, pues que resulta que Gallardo ha orquestado tal para que caigan en manos de los nazis y bombardeen España. Y ahora faltan los cuadros para que manden tropas terrestres. A lo mejor tú, que eres una persona que vive el mundo de los libros y tal, a lo mejor sí que sabes decir, aquí llega la ficción, aquí empieza la realidad, o al revés, pero hay muchas otras personas que no. Y a mí me parece bonito el no saber dónde empieza la realidad, dónde acaba la realidad, dónde empieza la ficción, porque a lo mejor también es un hilo de quien esté interesado tirar e investigar un poco realmente todo aquel hecho histórico, conocerlo un poco más. Me he dado cuenta que aportas muchos detalles, muchos datos, pero sin aburrir. Eso es algo de agradecer, porque es que... y he querido comprobarlo, por ejemplo, con la canción de Santa Lucía, de Miguel Ríos, que además la pones exactamente un par de meses después de que saliera al mercado. Entonces me ha gustado porque cuentas muchos detalles en tu novela, que se ve que eres muy detallista a la hora de construirla. Y como que, no sé si a ti te pasa, como que necesitamos como lectores, yo al menos como lector necesito como ubicarme. Entonces es como, ostras, te llevo 8 capítulos contándote el 36, Gallardo, los nazis, una iglesia que está en obras, un contrabandista que no sé qué, un empresario que comercia con naranjas, y de repente te cambia a 1980. A mí me pasa muchas veces que el encabezado de los capítulos, cuando leo, incluso lo paso por alto a lo mejor. Y claro, y aquí había un cambio muy importante que era, te estoy pasando de 1936 a 1980. Te tengo que dar un dato que te digas, ostras. Y entonces, claro, dije, me voy a internet y digo, canciones de 1980, fechas de salida y tal. Y luego a mí me pasa también, yo tengo 47 años. Yo Santa Lucía la he oído en el coche con mis padres cuando era pequeño. Era una de esas canciones que yo seguía, y es como pequeños guiños y tal, pero siendo lo que tú dices, detalles fidedignos, pero sin aburrir con ellos. Suena Santa Lucía. No hace falta decir que salió 2 meses antes, que no se yo leo libros que digo, la persona que lo está escribiendo me está dando clases de cuánto ha investigado. Y no era mi intención en ningún momento. Javier, nos trasladamos a la Valencia de 1936, que llegará a ser la capital de la República, una ciudad que de buenas a primeras se llena de personas que huyen, se llena a los cuadros. Entonces, tú como valenciano, siendo valenciano, ¿qué Valencia nos vamos a encontrar en ese 36? Mira, yo sabía que el gobierno en Valencia, esa capitalidad de la República es conocida y tal, pero creo que en mi subconsciente y en el de otras personas con las que he hablado, pensábamos que no, es que un presidente de gobierno y su grupo de 10 ministros se vinieron a Valencia porque estaban asediados por las tropas franquistas. No, resulta que son cientos de personas las que viajan, porque viajan ministerios, direcciones generales. La maquinaria del Estado tiene que seguir funcionando, dando servicio a los ciudadanos. Todos esos funcionarios se desplazan. Que se desplacen todos esos funcionarios indica que
los restaurantes se llenan, los comercios hacen cajas como hacía mucho tiempo que no hacían, los alquileres, las casas que estaban en alquiler se alquilan todas, las personas cuyo trabajo es entrar al servicio de una casa y tal, encuentran trabajo todo el mundo, los teatros se llenan porque los que llenan los teatros son esos funcionarios, la gente que tiene una nómina estable y demás. Los artistas que en Madrid se quedan sin su público se van a Valencia. En Valencia en el 36 te encuentras a Hemingway, te encuentras a Imperio Argentina, te encuentras a todas las personalidades artísticas, intelectuales, culturales de la época, están en Valencia. Entonces, ese desplazamiento del gobierno genera una ciudad cosmopolita como nunca lo había sido, y que la pone en el mapa. Es decir, ese año, yo creo que en Valencia hay muchas cosas que están en el mapa gracias a ese año, todavía a día de hoy. Tu novela tiene historia, tiene intriga, aventuras, pero también cuenta con una importante dosis de datos o hechos para conocer historia. ¿Tú eres consciente de que las novelas se han convertido en auténticos, digamos, santuarios donde aprender historia o historias que no vienen en los manuales? Mira, esta mañana lo estaba comentando. Yo creo que jamás se ha aprendido más sobre el siglo de oro español que con las novelas de Alatriste. Y viene a ser lo mismo, es decir, un contexto histórico real al que se le añade una trama de ficción que no cambia la realidad. Y a través de unas aventuras aprendes. Mis recuerdos del colegio del siglo de oro eran, con todos los respetos, incluso aburridos. O sea, ¿esto qué rollo es? Y resulta que llega Pérez Reverte y nos habla de Calderón de la Barca, de Quevedo, de Góngora, de Lope de Vega, de los tercios españoles, del oro que venía de América, Y dices, ostras, esto tan apasionante pasaba en España, pero porque te lo cuenta así, ¿no? Entonces creo que es todo gracias a las historiadoras e historiadores que conocemos todos esos datos. Ellos, dentro de ser profesionales de la historia, incluso nos lo transmiten de una manera aséptica, objetiva, muy profesional. ¿Y por qué no los novelistas podemos coger todos esos datos, introducirlos dentro de nuestras tramas y además añadirle, oye, sí, pero esos personajes reales también pensaban, también sentían, también tenían sus miedos, sus anhelos, sus ambiciones, y con todo eso componer un lienzo? La verdad es que leyendo tu novela sí he recordado, por ejemplo, cómo sería la época en la que vivía mi abuelo, que luchó, pero salió, creo que fue la única vez que salió del pueblo. Ajá. Para luchar en una guerra que él no quería. Pero cuando regresó nunca nos contó, ¿no? Y es a través de tus libros cómo piensas cómo podía vivir mi abuelo, en qué época vivía mi abuelo. Y en eso todo lo que has dicho, te tengo que dar la razón, ¿no? Al final, Fernando, yo, cuando escribo necesariamente... Yo también, mis abuelos me han contado muchas cosas, yo he tenido la suerte de pasar muchos años con ellos y ellos contarme muchas cosas, pero al final es inevitable volcar pensamientos, aprendizajes y claro, hay un capítulo en el que Alejandro Santoro realmente se da cuenta de que algo grave está pasando cuando ve en el periódico que Lorca ha sido asesinado. Pero es que ese darse cuenta de Alejandro, esa reacción, es que a mí me la contó mi abuelo. Es que un buen día, en la hoja del lunes, no había telediarios, nos encontramos con que habían matado a Lorca. Y dicen, ostras, si esto está pasando, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? Y de ahí esa reflexión, ¿no? De si una guerra le puede hacer eso al alma más sensible, ¿qué nos va a hacer al resto de los mortales? Hablábamos de descubrir cosas en los libros y es en tu libro donde descubro el tesoro del Vita, ¿no? Y me da por investigar a raíz de tu libro. Uh-huh. y vaya historia que me encuentro, ¿no? Esos lagos de México, uh-huh, de 12 metros de profundidad, llenos de objetos del Monte de Piedad, de personas que, bueno, a saber de quiénes eran, ¿no? Es una historia que bien merecería su propia libro, ¿no? Novela, ¿no? Su propio libro. Y fíjate qué historia tan desconocida.
¿no? Y yo esa historia la conocí, no te voy a mentir, yo no la he conocido toda la vida, esa historia, en un libro de Pepe Calvo Pollatos, que precisamente se llama El milagro del Prado. Y claro, yo lo conocí, ostras, stop. Y entonces hice lo mismo que tú, ¿no? Me metí y dije, ostras, es verdad, es verdad. Cuando el gobierno republicano sale de Madrid y decide llevarse los cuadros, primero, reciben una carta de la Asociación Europea de Directores de Museos diciéndoles que ni se les ocurra sacar los cuadros, que a dónde van, pegando vueltas por ahí los cuadros. Aún así los sacan, sus razones tendrían. Pero deciden nombrar a Picasso director del Museo del Prado y no lo pisa. Entonces creo que hay una cierta dosis de propaganda necesaria para llamar la atención de países del resto de Europa y decir, oye, mirad lo que está pasando aquí, que somos un gobierno elegido en urnas, le pese a quien le pese, y se nos han levantado en armas un grupo del ejército, nos han hecho un golpe de Estado. En ese frenesí de sacar los cuadros se acuerdan de que hay otro activo igual de valioso, pero encima más fácilmente convertible en dinero o fundirlo y tal, que es la colección de numismática del Museo Arqueológico Nacional. El Vita no solo lleva eso, tú ya lo has leído, el Vita lleva de Monte de Piedad, joyas de nobles, de no sé qué, de la iglesia de Tortosa que habían llevado. Lo que pasa es que tampoco deseo cargar de datos, entonces oye, quien esté interesado, pues a lo mejor puede interesar, y me centro solo en el tema de las monedas. Realmente en esos lagos de México parece ser que ha aparecido alguna pieza, pero no se ha recuperado ni la centésima parte de lo que había, porque nadie sabe realmente dónde está. Indalecio Prieto dice que a él no le llega nada, que él llega al barco y tal, y que las cajas están la mitad de las que el gobierno dice que las ha embarcado, y nadie sabe qué ha pasado por medio. Ese misterio es lo que te comentaba, me permite el argumento de que sí que lleguen los bombarderos alemanes, porque el pago por los bombarderos era la colección numismática del Prado. Como no sé dónde está, es ficción, pero para mí es una ficción verosímil. ¿Qué pudo ocurrir? Verosímil. ¿Eso te ha pasado que durante la novela te obsesionaba o te ha obsesionado el patrimonio perdido? Porque si es verdad que yo cuando iba leyendo tu novela y hablaba del tesoro del Vita, hablaba del oro de Moscú, hablaba de ese intercambio que quiere hacer el general Gallardo con su homónimo alemán, de cambiar tesoros artísticos por colaboración, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuánto habremos perdido de lo que es legado histórico de España? Llegó un momento en que yo me obsesioné. Pero me parece un tema súper interesante. ¿Qué legado artístico histórico estará perdiendo Ucrania ahora? O sea, evidentemente cuando hay un conflicto armado las vidas humanas es lo primordial, pero ¿qué estará pasando en los museos de Odessa, de Kiev, de todas esas ciudades Mariupol, con todos los respetos, yo Mariupol lo había oído 4 veces en mi vida y ahora resulta que lo estoy oyendo todos los días. ¿Qué estará pasando con el museo? ¿Estarán decorando casas de generales rusos o casas de políticos? No lo sabremos lo que se ha perdido. Lo que sí que llegué al convencimiento después de todo esto es que cuando un pueblo quiere someter a otro, la cultura es una línea de flotación. El legado cultural es una línea de flotación, porque cuando lo eliminas, has eliminado el pasado de ese pueblo. Cuando lo machacas, no hay un legado. Y por algo será que el arte siempre ha sido objeto de deseo de... Bueno, los propios alemanes también ambicionaron las obras del Louvre. Vinieron a España, a Montserrat, a ver si encontraban el Santo Grial. Pero es que también Napoleón, la guerra de independencia aquí en España también hubo un expolio artístico importante. Y es porque quien quiere dominar sabe que el arte es uno de los puntales. Al final, que haya que todos podamos... Yo quiero disfrutar de las meninas.
y de cualquier cuadro de cualquier museo, pero también quiero que lo hagan mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, quiero que lo hagan muchas generaciones. Y para ellos significa que los cuadros no son solo propiedad del museo, somos todos los que tenemos que preservarlos, somos todos los que tenemos que saber la importancia que tiene que en el Museo de Bellas Artes estén colgados esos cuadros, porque significa parte de lo que fuimos. Una historia como esta se sabe cómo empieza, además que empiezas de una manera en la cual ya empiezas quemando cuadros. Y bueno, en un asalto a un palacio, ya empiezo a ponerme malo viendo cómo se pierden cosas, ¿no? Se sabe cómo empieza, se sabe de qué va a ir, pero sin hablar del final, que me parece un final muy bonito, muy bonito. A mí me ha gustado, te puedo decir que me ha gustado, pero ¿sabías el final? ¿Te resultó fácil o fue algo que...? Mira, ahí igual ya entramos, Fernando, un poco en el proceso de escritura de cada persona. Hay un debate continuo, eterno, entre personas que escriben con brújula, personas que escriben con mapa. Esas personas que dicen, yo sé dónde quiero llegar, ahora que los personajes me hablen, que la historia me lleve, que tal. Yo no, o sea, yo antes de ponerme a escribir la primera página, la historia completa ya la tengo resumida en 20 folios, de una manera muy coloquial, lo tengo dividido en capítulos, porque quiero dosificar la información según capítulos y demás. Yo sabía cómo, cuando me pongo a escribir, ya tengo toda la historia en la cabeza. Evidentemente siempre aparece alguna cosa que, oye, que crees que la mejora, que añades, que tal, pero el grueso de la historia está ahí. Pero evidentemente hay un proceso antes que es el de crear la historia y de hacer... Para mí era muy importante, dos cosas. La primera, que hubiera una trama años después de la del 36, porque mi impresión, insisto, sin ser historiador, es que el verdadero análisis de la historia se hace décadas después. Esa es mi impresión, que el verdadero análisis de la Segunda Guerra Mundial se ha hecho décadas después. En un primer momento se puede hacer un balance, pero un análisis de todas las consecuencias, de todas las ramificaciones, se hace décadas después. Para mí era muy importante que hubiera algo décadas después del 36. Y puestos a que tuviera que haber una trama paralela, tenía que ser primero una trama donde fuera verosímil que todavía quedaba algún personaje vivo de 1936. Por lo tanto, había que elegir una fecha lo suficientemente lejana pero cercana. Y lo que yo también quería enlazar era que esa trama tuviera como ruido de fondo el 23F. Porque, a mi modo de entender, el alzamiento militar del 23F, del 36 y el 23F están separados en el tiempo e ideológicamente son lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera triunfado el golpe de Estado del 23F? Que hubiéramos vuelto al 70 o al antiguo régimen. Y me gustaría que las personas que lo oyeran vieran que esos dos acontecimientos forman parte de la misma línea argumental. Es más, en algunos casos incluso el círculo se cerró el 23F al no triunfar el golpe. Javier, vamos a hablar ahora de los personajes, ¿no? Unos personajes que forman parte de la historia que, como hemos contado antes, un bando quiere conseguir unas obras de arte, otro bando quiere salvarlas y entre todo eso están sus historias, ¿no? Estos personajes son variopintos. Yo te diría que todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que hasta el general Gallardo me cae bien, ¿no? Es como mira, yo lo que sí que tenía claro desde el principio es que no quería hacer una novela de bandos. Este es el bando bueno, este es el bando malo. No es un tratado político, es una novela sobre personajes que tienen ambiciones desmedidas, ya sea por poder, por dinero, independientemente de sus filiaciones políticas. Puede haber un general franquista, un funcionario corrupto republicano, un empresario y otros personajes que se encuentran de golpe en una trama que ni imaginan, que saben qué consecuencias va a tener y deciden actuar.
Aún así, yo creo que ya no estamos ya somos todos mayorcitos y ya sabemos que no existen los buenos buenísimos, los malos malísimos. Existen buenos con dobleces y malos que incluso creen que están haciendo lo correcto. Permíteme la licencia, permíteme porque el otro día lo estaba viendo con mis hijos. En las películas de Marvel está Thanos, que quiere eliminar el 50% de la población, aún así cree que está haciendo algo bueno, porque no hay suficientes recursos para toda la población. Thanos tiene un procesamiento maltusiano de control de la población. Es decir, que eso es Gallardo. Sí, Gallardo tiene una ambición desmedida, pero es que él cree que España va a ser mejor cuando gane la guerra. Pero por supuesto quiere ser mano derecha, o quiere ser ministro, o quiere ser jefe del Estado Mayor. Barroso hace lo correcto, o sea, es un honrado funcionario, pero cuando ve que todo se está desmontando, dice, ¿y de lo mío qué hay? ¿Qué hay de lo mío? El propio Félix Santurce, mi personaje favorito de la novela es Félix Santurce, el mío, porque es el que más me ha costado hacer. Es que lo considero el más autoconsciente de toda la novela, es decir, el que sabe que los lobos están en un lado y en otro, el que tiene que estar a buenas con unos y con otros, pero que sabe que por patas se tiene que ir de allí porque da igual quién gane, que él va a pagar las consecuencias. Entonces, y dentro de los guardianes del Prado, bueno, Mateo empieza de una manera, tiene un arco de transformación, se da cuenta de en qué está participando. Bella está cansada de su vida, o sea, el hostal y ahora resulta que conozco a una persona de la que me enamoro y resulta que no es la mejor persona del mundo, y cuando resulta que cambia y ya me parece una buena persona, sé que se va a morir, y aún así aquí sigo. Entonces es como personajes muy autoconscientes de sí mismos, de sus dobleces, de sus virtudes también. ¿Y cómo los creas? ¿Los creas desde cero o te fijas en personas? Yo creo que bueno, yo estoy hecho de las historias que he consumido, ¿no? De cuántas películas, series, libros hemos vivido, ¿no? En nuestra vida, y vamos haciéndonos un poco ese eco, esa figura con la que nos sentimos identificados. A mí me gusta mucho encontrarme personajes que están tratando de hacer lo correcto, aun sabiendo que dentro de ellos no todo es correcto, porque no sé el resto del mundo, pero yo soy así. O sea, yo sé que yo no soy un ser perfecto, que todo lo hace bien y tal. Yo tengo mis dudas, tengo mis luchas internas, y que ojalá al final gane la razón, pero a lo mejor la ambición en algunos momentos me ha estado hablando ahí al oído. Y entonces creo que esa es la realidad, o por lo menos la realidad que yo vivo. Esos personajes no me baso en nadie, me baso en qué es lo que me gusta leer a mí y qué tipo de personaje necesita la historia. Aquí no hay un Hércules, un Aquiles, un Apolo que llega y lo ilumina todo, no. Hablabas de que tu favorito es Félix Santurce, sí. Pero ¿es Javier Alández, Fernando Poveda? Mira, Fernando, perdona la pregunta, ¿tú eres padre? No. Vale, pues te cuento un poco mi experiencia. Yo soy padre, yo tengo un chico de 17 y una chica de 13. Y desde que soy padre vivo unos pensamientos y unos miedos que antes no tenía, como que le pueda pasar algo a alguno de mis hijos, algo grave de salud, como que a mí me pase algo y mis hijos se queden sin padre, como que mi hijo tenga que hacer algo peligroso, algo complicado, y yo no le detenga porque sé que está haciendo lo correcto y me esté mordiendo la lengua porque... Y entonces esas relaciones padre-hijo navegan durante toda la novela.
entre César y Alejandro, entre Jaume y Elisa, entre Fernando y... Navega el propio Félix Santurce, con todo lo eso que es, protegido por su guardaespaldas, en Navidad se llega a su casa, a que su madre le haga las tostadas y a que su padre le coja del cuello, le ponga los brazos en el hombro. Y todas esas cosas son las cosas que vivo yo. Pero aún así, ¿quién no ha sentido alguna vez un desánimo de vivir, esto vale la pena, y de repente surge algo que te vuelve a dar un poco de ánimo? Y a mí me ha pasado, y es un poco lo que le pasa a Fernando, ¿no? Bueno, aquí voy a trabajar porque si no me tiro por el balcón. Hasta que cae en sus manos la historia de Félix Santurce. Él mismo dice, los guardianes del Prado no solo salvaron las meninas, que me salvaron la vida a mí, porque me dieron un motivo para investigar, para seguir trabajando y tal. Sí, en Fernando Poveda tiene mucho de mí, de esa pérdida de esperanza en determinados momentos, de ese hastío y tal, y que de repente la vida te pone algo delante y dices, ostras, esto, ya estoy otra vez en marcha. Yo no lo decía por ese comienzo triste que tiene él, yo lo decía un poco quizás por ser ese rescatador de historias, pero me vale tu respuesta. Yo solo te digo que espero que, como dijo Fernando Poveda, esta historia no muera porque siempre haya alguien recordándola, ¿no? Parafraseando. Claro, sí. ¿no? Porque en ese momento creo que ahí me quité el sombrero con Fernando, con ese comentario, ¿no? Pero fíjate, como lector, ¿sentiste en algún momento? Es decir, va avanzando el libro, va alemanes, y de repente, para 1980, dices, ostras, ¿a dónde me quieren llevar? ¿A dónde me quieren llevar? A mí me ha pasado muchas veces que hay libros que me encantan, pero que tienen determinadas tramas que no me interesan tanto. Venga, voy a pasar, que se pase rapidito este capítulo y vuelvo a la trama que me gusta. O en una serie. Para mí, a la hora de escribir, tenía el mismo peso ambas tramas. Es decir, ese desenterrar, pero sobre todo porque hay una máxima, al final, en toda la historia de Fernando, que se la dice, esa reflexión que cuando sale de ver a Pere, el antiguo trabajador de César Santoro, en la residencia de ancianos, y al final llega a la conclusión y dice, pues pase lo que pase, la verdad siempre es el mejor comienzo. Es decir, si soy periodista es para sacar las cosas, aunque no gusten, aunque no sea lo que estaba buscando, aunque es que la verdad siempre es el mejor comienzo. Y entonces creo que yo soy el primero que quiero aplicar esa máxima en mi vida. La verdad siempre es el mejor comienzo. Y ojalá mi familia, mis hijos, mis amigos y tal, también crean que es así. Yo creo que a mí no me ha pasado porque he disfrutado de estar en primera fila en 1936, de todos esos uniformes, de toda esa locura de camiones para arriba, camiones para abajo, pero luego esa época de 1980 se disfruta también igual que la del 36 en el libro, porque ahí uno tiene la sensación de cazar historias, de cazar tesoros, ¿no? Sí. de descubrir investigación, qué es lo que ocurrió. De investigar. Fíjate, hay una... Sí, vale. La foto que encuentra Fernando Poveda con los 4 personajes delante de las meninas, que es la que empieza a tirar ahí, esa foto viene, en mi imaginación, de la verdadera foto de Frederick Kenyon delante de las meninas en la iglesia de Petrarca. No sé si la has visto, la foto. Y entonces dices, oye, aprovechando que las meninas están expuestas, espérate que nos vamos a hacer nosotros una foto que va a ser el... Pero es que es una historia tan increíble, o sea, que alguien entre a la puerta de una iglesia y encuentre las meninas ahí. Es una historia tan... que no podía no escribir, y sobre todas esas microhistorias que hay dentro del relato. Pues Javier, ¿Firmamos esto? Reitero, sí. Espero que llegue a mucha gente porque ojalá. Es una historia apasionante. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por el rato que me has dedicado. Nada. Muchísimas gracias.